preguntas. La Haftará de esta semana que acaba de concluir nos trae un mensaje muy interesante, una profecía que se cumplió en aquel momento, en los días del profeta Ezequiel, pero también es una profecía futura acerca también de la destrucción de esa serpiente o ese eh, gran dragón que habla Ezequiel capítulo 29, que será prontamente con el regreso del Mesías Yeshua. Voy a proyectar pantalla, voy a compartir toda la pantalla para estar tranquilos y eh, ya la estamos viendo. Muy bien. Bien, nos vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 29. Allí usted lo puede tener en sus Biblias. Igual voy a proyectar algunos de los versículos. Esta profecía de Ezequiel capítulo 29, que es el comentario perfecto de la porción semanal de esta semana, nos muestra a Faraón como rey de Egipto. El Faraón del tiempo de Ezequiel, por supuesto, es diferente al Faraón en la época de Moshe y las plagas que vinieron en aquel momento. Y a este faraón, Ezequiel lo nombra como el gran dragón o la gran serpiente acuática. Muy interesante nombre aquí que se conecta con el juicio del gran dragón presentado en Apocalipsis, que hoy vamos a hablar algo acerca de ellos. Ezequiel 29 describe la destrucción del faraón de Egipto y también habla de una dispersión, es decir, los habitantes de Egipto son dispersos por causa del juicio que viene sobre esta nación, profecía que se cumplió en aquel momento, pero también hay una promesa de retorno también para el pueblo judío. Asimismo, podemos compararlo con el primer juicio, que fue objeto de la parashá, de la porción de esta semana, donde también había un faraón, ese faraón que esclavizó a Israel. Más tarde hubo otro cuando Moshe regresa desde Madián, un faraón que continuó aumentando las cargas y puso esclavitud sobre Israel, y sobre este faraón y su pueblo vinieron las plagas y la destrucción de Egipto. Esto está en Éxodo capítulo 7-11 que leímos esta semana. Así como los faraones construían pirámides, asimismo la estructura organizacional de aquel momento, había una punta de la pirámide en la cúspide que era el faraón, y debajo de él habían otros dioses, porque pues lo que decía el faraón se hacía, era palabra de Dios. Por eso el Eterno empezó a atacar cada uno de sus dioses con las plagas, arrancando por el río Nilo y finalizando con la muerte de los primogénitos y específicamente con la muerte misma del hijo del faraón. El Eterno empezó a atacar cada uno de los dioses, subiendo por la escalera de la pirámide hasta llegar al mismo faraón, donde ejecutó sus juicios, y eso fue el punto para que Israel pudiera salir de Egipto. Así que este segundo juicio que vamos a ver hoy, de Ezequiel 29, es un juicio también contra el faraón de Egipto, contra los pecados que han cometido, y tiene también su relación con el tercer juicio. Perdón, un segundo, vamos a organizar aquí la cámara. El tercer juicio, que nos habla Apocalipsis 12, 18 y 20, que también habla de una serpiente, la llama la serpiente antigua o el dragón. Y aquí también en Apocalipsis se habla de la destrucción de la serpiente antigua, de los reyes de esta tierra y sus seguidores. Así como el segundo juicio se habla de la destrucción de Faraón, de Egipto, y la dispersión del pueblo que había allí. También en Apocalipsis vemos específicamente en el capítulo 20 la destrucción de esta serpiente antigua, los reyes de esta tierra y sus seguidores respectivos. Vamos a entrar entonces en materia para ver a través de Ezequiel 29 cómo se habla acerca de este juicio del faraón de su tiempo y cómo conecta con la profecía de Apocalipsis capítulo 20 con la destrucción del gran dragón.
El versículo 3 de Ezequiel 29 dice, habla y di. Dice el Eterno, aquí está el nombre sagrado, Yud-Hei Bab-Hei, Dios, dice, heme aquí contra ti, Faraón, rey de Egipto. La profecía es contra Faraón, rey de Egipto. Y aquí viene un adjetivo. Dice él, la gran serpiente acuática. En otras versiones se le llama el gran dragón. Ya vamos a ver el original respectivo. Sigue diciendo el versículo que yace en medio de sus ríos, el cual dice, el río es mío y yo lo hice para mí. Fíjense que aquí encontramos a un faraón que era soberbio, que de acuerdo a algunas de las interpretaciones que encontramos, aquí estoy tomando para esta clase notas notas de escritores judíos, comentarios rabínicos. También estoy contando con algunos comentarios del Ministerio Lumbrero en el Camino de México y también con algunas notas personales para la interpretación de este tema que estamos dando hoy. Encontramos aquí que algunas de las interpretaciones dicen que Faraón él creía que había creado el río Nilo, o sea, se creía un dios. De hecho, encontramos en varias oportunidades en la historia que los faraones se consideraban dioses y así lo veía el pueblo. También podemos encontrar otra interpretación entre los estudiosos que aquí cuando el faraón dice que el río es mío, el río es una representación de Egipto. Así como el faraón gobernaba sobre toda la tierra de Egipto, esta gran serpiente acuática o el gran dragón, algunos dicen que puede ser el mismo cocodrilo, los cocodrilos del río Nilo, este gran dragón gobernaba en el río Nilo, así que el Nilo es una representación de toda la tierra y lo que está diciendo aquí el faraón es que él se adueñó o es el dueño de toda la tierra de Egipto. Esto tiene un paralelo muy interesante con Nabucodonosor en Daniel, cuando Nabucodonosor se llena de soberbia diciendo hablando de sus jardines colgantes allí en Babilonia y de toda la tierra de Egipto en aquel momento, esto es el año aproximadamente 500 antes de nuestra era, con esa gran maravilla que había construido Faraón. Y el faraón dice, y quedó registradas sus palabras en Daniel, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para gloria de mi nombre? Fíjense las expresiones de estos hombres siempre dando la gloria para ellos y no para el soberano del cielo. La historia nos cuenta que en aquel momento para Nabucodonosor vino un juicio. Durante 7 años estuvo viviendo como un animal, perdió la noción de un ser humano y estuvo viviendo como una bestia hasta que reconoció al Dios Altísimo. Aquí también vemos que a este faraón, Ezequiel 29, lo muestra que era un hombre soberbio que decía, toda la tierra es mía, ¿sí? La hice para mi gloria. Estos hombres, como el faraón del tiempo de Ezequiel, asimismo con Nabucodonosor, son típicos hombres que tienen el espíritu de antimesías, la gloria para sí mismos y no la gloria para el eterno. Ojo que muchas veces nosotros también podemos caer en ese error de cuando algo sucede, cuando terminamos alguna obra o hemos hecho algo, la gloria la damos a nosotros y no al que merece toda la gloria, al que nos da incluso las fuerzas para hacer todas las obras, que es el Dios Todopoderoso. No podemos caer en el espíritu de antimesías creyendo que la gloria es para nosotros. Ejemplos como esto quedan para nuestra lección. Aquí encontramos entonces que este faraón creía que era el dueño de la tierra. Algunas palabras que queremos resaltar en este versículo 3 es la primera que aparece allí como Egipto. La palabra Egipto en hebreo es Mitzraim. Aquí ustedes están viendo la palabra en hebreo Misraim. Esta palabra en hebreo tiene una característica muy interesante. Lo primero es el significado. Mitzraim significa opresión, opresión o cadenas. Encontré también en el Strong, la concordancia Strong.
Esta palabra Mitzraim tiene una interesante curiosidad en el hebreo en que se escribe. Recordemos que en el hebreo leemos desde la derecha hacia la izquierda, Misraim. La primera y la última palabra son la misma, es la mem, solo que la primera es la mem normal del idioma hebreo y la última es la mem que se escribe al finalizar una palabra, se coloca una mem con una diferencia. En esta mem vemos que es como una U invertida y gráficamente tú puedes ver que tiene una entrada, tú puedes entrar a esa letra, pero la última mem es una mem cerrada, tú no puedes salir. Aquí podemos encontrar otro significado profundo en la palabra Misraim, y es que en Misraim tú puedes entrar, es fácil entrar a Egipto, a Misraim, pero al final es difícil salir. Tiene mucho sentido con Israel cuando llega a Egipto, Jacob y sus hijos, los 70, allí en el comienzo del libro de Shemot o de Éxodo, cuando llegan a Egipto se le da lo mejor de la tierra en Gosén, crecen en abundancia, se asientan en la tierra, se hacen poderosos en número y también en posesiones, pero vemos que al final es difícil para ellos salir. Es muy difícil, fíjense que es el mismo Eterno que tiene que intervenir para que su pueblo pueda salir de Egipto. Es muy difícil para el pueblo poder salir de Egipto y por eso vemos esa característica. Perdón, un segundo, organizo aquí. Por eso vemos en esta palabra Misraim que es fácil entrar, la primera men, pero es difícil salir. Y para Israel, Israel lo vivió allí en Egipto. Tenemos algunos ejemplos claros de la opresión o del Misraim hoy en día. Cuando alguien entra en las drogas, es muy fácil entrar en las drogas, inclusive simplemente probarlas, acercarse a alguien, a las compañías. Es muy fácil, ¿cierto?, entrar en el mundo de las drogas, pero salir de ella es muy difícil. Sabemos lo difícil que es salir de las drogas, incluyendo cualquier otro vicio y otro pecado, es una representación de Misraim, de Egipto. Es fácil entrar, como la primera mem de la palabra Egipto, pero es muy difícil salir. Así que Misraim significa opresión, opresión. La segunda palabra que queremos resaltar aquí en el versículo 3 de Ezequiel 29 es tanín. La palabra serpiente está aquí en el hebreo y significa, perdón, se escribe como tanin. Aquí está la escritura, que significa, de acuerdo a la escritura y a los significados que tiene a lo largo de la misma, encontramos significados como monstruo, como serpiente acuática o terrestre. Tanin es la palabra que se utiliza aquí en el hebreo y significa eso, un monstruo o una serpiente acuática o terrestre. Por eso algunos interpretan que puede ser el mismo cocodrilo o alguna gran serpiente a la que se refería allí el profeta Ezequiel. De cualquier forma, es el mismo símbolo que encontramos en Apocalipsis. Y también encontramos la palabra gran, que en el hebreo es gadol. Gadol es algo grande, es algo grande. De hecho, Gadol, cuando decimos Gadol Adonai, decimos grande Dios, Gadol Adonai. Gadol implica algo que es grande y es, es supremo. Perdón un segundo, vamos a apagar por aquí un micrófono. Perdón un segundito. Creo que ya están apagados. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces tenemos aquí una gran serpiente, un gadol tanin o un tanin gadol, como se lee en el hebreo, y también Mitzraim, que es opresión o pecado. Y también tenemos la palabra hice, cuando el faraón dice que el río Nilo es mío y yo lo hice, es la palabra asá en el hebreo, que significa hacer, administrar o
adquirir. Muy importante las palabras que aparecen aquí en el versículo 3 de Ezequiel 29, que nos muestra que hay un Gadol Tanín, una gran serpiente, que está reinando en la opresión. Tiene mucho sentido, ¿no? Reinando en la opresión y lo que administra es algo que ha adquirido, ¿cierto? Algo que ha adquirido para poder eh, administrar o gobernar esa tierra de opresión. Así que la profecía va dirigida al faraón, rey de Egipto, la gran serpiente acuática. El faraón es una persona soberbia que dice, el río es mío y yo lo hice para mí. Ahora veamos cuál es el juicio. Allí más adelante, en Ezequiel 29, en sus Biblias, Ezequiel 29, desde el versículo 9, está el juicio sobre el Taningadol, sobre la gran serpiente. Dice el versículo que la tierra de Egipto será, número uno, asolada, dos, desierta. Dos características, asolada y desierta. Y conocerán que yo soy Yud Hei Bab Hei, es decir, el Eterno se hizo conocer al Egipto en aquel momento cuando se cumpliera esta profecía sobre aquel que dijo, el río es mío y yo lo hice. Versículo 10. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti, está hablando al faraón, a la gran serpiente, y contra tus ríos, o sea, contra tu pueblo, contra los que habitan tu pueblo, contra la tierra. Y pondré la tierra de Egipto en desolación y en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Es decir, está hablando aquí de toda la extensión del territorio de Egipto. Aquí vemos algunas palabras. La primera palabra es asolada. Esa palabra asolada o devastar es la misma palabra shemamá. Esta palabra shemamá puede significar, aquí puede ser traducida como soledad, pero también puede significar devastar o también algo desierto. Y la otra palabra utilizada en ambos versículos como asolada o desolación es jorba, que significa arruinar o destruir. Así que aquí la profecía del Eterno contra la gran serpiente es que la va a arruinar, la va a destruir y va a quedar en soledad. Esa es la segunda característica. La va a dejar en desierto, sola y también va a destruir. Sigue diciendo el versículo 13, porque así dice Yud Hei Bab Hei, al fin de los 40 años, aquí hay una profecía de tiempo. A Egipto se le dieron 40 años de destrucción, 40 años, iba a estar desolada la tierra. Al fin de los 40 años, dice el versículo 13, los recogeré a los egipcios de entre los pueblos que fueron dispersos. Fíjense que es una profecía paralela con Israel. Justo en aquellos días, Israel estaba a punto de irse también a la dispersión por causa de Babilonia, año 500 antes del Mesías, por causa de Nabucodonosor, que vino durante tres invasiones y en la tercera destruyó el templo. El pueblo de Israel fue disperso, principalmente en Babilonia, donde fueron la mayoría de los cautivos. Babilonia sufrió también una profecía similar. En el caso de Babilonia fueron solo 40 años. Israel tuvo un destierro de 70 años. Ese número 70 es muy importante. No es tema de hoy, pero tiene mucho que ver con los jubileos y los años sabáticos que Jairito nos ha hablado. Los años sabáticos y jubileos que Israel no cumplió. Entonces, el Eterno se los hizo descansar la tierra, esos años que debía descansar la tierra, de acuerdo al mandamiento de la Torá, que no se hicieron. El Eterno los hizo descansar la tierra durante esos 70 años que Israel estaba en Egipto. Que Israel estaba en Babilonia, perdón. Aquí a Egipto, el castigo son 40 años en que iban a estar dispersos, pero dice el versículo 14 que volverían a la tierra. Haré retornar del cautiverio a Egipto y los haré volver a la tierra de Patros, tierra de su origen, y serán un reino despreciable. Aquí hay algo interesante en lo que está diciendo el Eterno. El Eterno
dicta un juicio, le dice al rey de Egipto, a la gran serpiente, voy a tomarlos y los voy a llevar, los voy a dispersar. Su tierra va a quedar desolada por 40 años, pero al fin de los 40 años los volveré a traer a la tierra, pero no volverán a ser un reino, no volverán a ser una potencia. Egipto durante muchos años, especialmente hasta el año 700, 600 antes del Mesías, siempre fueron un reino poderoso. De hecho, Israel, los últimos reyes de Israel, se apoyaron en Egipto para evitar algunas de las invasiones, especialmente Nabucodonosor. Grave error de Israel apoyarse en humanos, porque dice el mismo Ezequiel 29 que Egipto es como una vara que se quiebra. Y el Eterno siempre le dijo a su pueblo Israel que debían apoyarse en él y no en hombres. No confiar en hombres, sino confiar en Dios. Así que aquí el Eterno le dice a Egipto que volverían de su cautiverio, pero nunca más serían una potencia. Y eso cumplió. Egipto fue disperso a los 40 años, regresaron a su tierra, pero hasta el día de hoy, como lo muestra el versículo, eh, el versículo 15 de Ezequiel 29 dice, en comparación con los otros reinos, será humilde. O sea, Egipto no volvería a ser una potencia mundial. Nunca más, dice la profecía del Eterno, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré. Iba a ser un pueblo disminuido para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y eso se cumplió. Nunca más, por causa del pecado de Egipto, nunca más tuvieron dominio sobre las naciones hasta hoy. Hoy en día vemos que Egipto es un país, contiene a sus habitantes, pero no tiene dominio sobre otras naciones, resultado precisamente de esta profecía. Aquí encontramos en estos versículos dos palabras. En el versículo 13 dice, la palabra recogeré es la palabra kabatz. La palabra kabatz en hebreo quiere decir concentrar, juntar o unir. Es la misma palabra que utilizan los profetas cuando el Eterno dice que recogerá a su pueblo de las cuatro esquinas de la tierra en ocasión de la venida del Mesías, la misma palabra kabatz. De hecho, muy probablemente Pablo, cuando escribe Tesalonicenses capítulo 4 y habla del arrebatamiento en el griego, en el hebreo se refiere a esta palabra kabatz, que por supuesto, volvemos a decirlo, no se trata de un rapto, es juntar, es recoger. Y también está la palabra shebut del versículo 14 traducida como cautiverio en nuestras Biblias, que también significa, Shebut significa aflicción, exilio o cautiverio. Es decir, aquí va a haber una aflicción, un exilio y un cautiverio. Y la última palabra, cuando el Eterno habla que Egipto no volvería a ser un reino dominante, la palabra shafal significa bajo, profundo, despreciar o humillar. Quiere decir que es algo bajo, no es Gadol. Esa serpiente, ese Tanín Gadol, como él se creía superior a todos, iba a ser puesto como un shafal, como algo bajo, profundo, despreciable o humillado. Terminemos con el versículo 15. Se convertirá en el más humilde de los reinos, dice la escritura, y no se alzará. Alzará la palabra nasá, no volverá a alzarse más sobre las naciones. Goi, aquí la palabra Goi habla de todas las naciones. Esta palabra Goi es la misma palabra que cuando Pablo habla de los gentiles, que él fue a hablar a los gentiles. Bueno, gentiles implica naciones. Todo aquel que es gentil, de acuerdo al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, implica a alguien que está sin Dios y sin ley. Por supuesto, sin promesas. Pero cuando tú conoces, aceptas al Dios de Israel, aceptas su instrucción y aceptas a su Mesías Yeshua, tú dejas de ser un goy, tú dejas de ser un gentil. Ese es el error que cometen algunas congregaciones diciendo que son gentiles. Todo lo contrario, cuando aceptamos al Dios de Israel, dejamos de ser gentiles y nos volvemos pueblo de Israel. Entramos en las promesas, ahí sí podemos decir que son
las promesas a Abraham nuestras. Y por eso aquí el Eterno está diciendo que este rey de Egipto no se alzaría más sobre las naciones. ¿Por qué? Porque yo los rebajaré. La palabra rebajaré, ya la vimos, es shafal. Después de ser un gadol o creerse un gadol, el Eterno lo convierte en un shafal. Los rebajaré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Aquí está la palabra Ma'at, que significa aniquilar, cercenar o hacer más pequeño. Y también está la palabra radá, que significa pisotear, subyugar o destrozar. Esos son los verbos que utiliza el Eterno para decir que iba a ser a esta gran serpiente un shafal, que le iba a hacer Ma'at, lo iba a aniquilar o hacerlo más pequeño y hacer también radá. Es el tercer verbo que utiliza aquí el Eterno para decir que iba a ser pisoteado, subyugado o destrozado. Veamos ahora cuál es el cumplimiento futuro de esta profecía de Ezequiel 29. Vamos a nuestras Biblias, a un capítulo más conocido que Ezequiel 29, que es Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 dice el Eterno que vio un ángel, aquí escribe Juan, por supuesto, inspirado, vio entonces un ángel que bajaba del cielo con una cadena y la llave del abismo profundo. Esta palabra abismo quiere decir un abismo que no tiene fin, un abismo en el cual tú sigues descendiendo. Esa palabra en griego es la que se refiere aquí Juan en Apocalipsis 21. Este ángel, dice la escritura, capturó al dragón, aquella Tanín, aunque está escrito en griego, si vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, allí se habla del gran dragón. Versículo 3 que habla de un Tanín Gadol. Exactamente las mismas dos palabras que utiliza Ezequiel capítulo 29. Este mismo Tanín Gadol o gran dragón, dice la escritura, que es la serpiente antigua, que también es el engañador, es decir, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que este Tanín Gadol que habló Ezequiel capítulo 29 acerca de el rey de Egipto de su época, es un símbolo del gran dragón también, del Tanín Gadol, que hace referencia a Juan como el mismo Hasatán o el mismo engañador. Así que el faraón, con su soberbia, tenía el espíritu del antimesías y es un símbolo de Hasatán. Y asimismo, aquella profecía contra el faraón de Egipto de Ezequiel 29 es un paralelo o una profecía que también señala, como lo menciona aquí Apocalipsis, a la destrucción también del dragón o del mismo Hasatán. Dice el versículo 2 que lo arrojó al abismo. Fíjense que son verbos similares a los que vimos en Ezequiel capítulo 29. Ezequiel 29 nos dijo que iba a ser Shafal, lo iba a rebajar hasta lo más profundo. Aquel que dijo que iba a ser Gadol, que se iba a engrandecer, fue ese Shafal. Y también se le puso un encadenamiento, así como en la profecía de Ezequiel 29 iban a ser cautivos. Faraón y sus habitantes iban a ser cautivos. Aquí también Apocalipsis 20 nos muestra que este Tanin Gadol o el gran dragón iba a ser también arrojado, iba a ser Shafal reducido, pero también encerrado. Sigue diciendo el versículo 22, luego aseguró la puerta y puso un sello para que el dragón no pueda salir a engañar a los países o a las naciones, o que también llamado a los Goi, hasta que se cumplan 1000 años. En la profecía de Ezequiel 29 vimos que fueron 40 años que se cumplieron en su momento. Aquí la profecía de Apocalipsis 20 nos habla de 1000 años que estaría encerrado en cautividad y reducido como un shafal a la mínima expresión para no engañar a las naciones. Vamos hasta el versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, estoy leyendo Apocalipsis 20, será liberado de su prisión. Es decir, así como en la profecía de Ezequiel 29, el Eterno prometió o hizo la profecía de que
el Tanin Gadol, junto con su pueblo, volverían a Egipto. Aquí también hay una profecía de tiempo que dicen que también al cumplir los 1000 años, sería liberado de su prisión y saldrá a engañar los países de Gog y Magog. Aquí estos representan a todos los países del mundo y los reunirá para la guerra a los ejércitos de estos países. Así que el Tanin Gadol será liberado de su prisión después de los 1000 años. Este es el famoso milenio mesiánico que habla la escritura, donde Yeshua será el rey, será el que gobernará. Después de los 1000 años, Hasatán será liberado de su prisión, se le quitarán las cadenas, como ocurrió en Ezequiel capítulo 29, para reunir a ejércitos para atacar al campamento de los santos. Dice el versículo 29, ellos recorrerán todo el mundo y rodearán al pueblo de Dios y a su ciudad amada. Finaliza el versículo 9 diciendo, pero descenderá fuego o saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Entonces aquí vemos el final del Tanin Gadol, la misma serpiente antigua que engañó a Eva, a nuestros primeros padres, que la vemos representada como un Tanin Gadol, como el gran dragón, ¿sí? Como un gran dragón que aparece en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis capítulo 20, que será atado como fue atado el rey de Egipto durante un tiempo, durante 1000 años, pero que después de eso será destruido por completo cuando él intente atacar al pueblo de Dios. Son profecías que están escritas y que ocurrirán justo después de que regrese el Mesías. Ocurrirá esta profecía de Apocalipsis 20. Será atado el gran dragón durante 1000 años, que ya vimos que es el mismo Hasatán, y después de los 1000 años será soltado por un poco de tiempo, será liberado, como fue también el faraón en Egipto. Él intentará destruir al pueblo de Dios, pero, dice el versículo 9, descenderá fuego del cielo y los quemará por completo. Aquí hay un final escrito para Hasatán, pero no solamente para él. Hay unos que le siguen, aquellos que decidan dar la espalda al Dios de Israel, a su Torá, a los mandamientos y en la fe en el Mesías, características que menciona Apocalipsis 12 del pueblo de Dios, se unirán o estarán en las filas de este Tanin Gadol y tendrán un fin, como lo muestra aquí la escritura, fuego. Aquí la pregunta es, ¿dónde queremos estar? ¿Queremos estar entre los que siguen a Yeshua, a su Torá, donde hay salvación prometida a pesar de la opresión que podremos vivir durante un tiempo, o seguir al Tanin Gadol junto con su séquito para finalmente ser quemados por fuego? Dice Apocalipsis 20:10 que Satanás, que los había engañado, aquí termina la profecía, será arrojado al lago donde el azufre, dice el texto, arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta, y serán atormentados todos ellos para siempre de día y de noche, es decir, hasta que se consuma. La pregunta es, ¿dónde queremos estar? Si nos devolvemos a Ezequiel, justo antes de arrancar la profecía de Ezequiel 29, nos habla de una profecía para aquellos que decidamos seguir al Eterno, creer en su Mesías y obedecer sus mandamientos. Ezequiel 28, en los dos últimos versículos, tiene una promesa preciosa, que es el paralelo con la profecía al Tanin Gadol, al gran dragón y a sus seguidores. Dice el versículo 25, así dice el eterno Dios, cuando yo reúna a la casa de Israel, aquí está hablando a ti y a mí. Recordemos, esto ya lo hemos hablado aquí ampliamente, la casa de Israel en el norte, la casa del sur es Judá. La casa de Israel fue la que se dispersó por causa de los asirios en todo el mundo. Yeshua vino al mundo con la misión de ir a los dispersos de la casa de Israel. Él lo mismo lo dijo. Ya lo hemos leído. No he venido sino para los dispersos de la casa de Israel, es decir, a ti y a mí. Y aquí el Eterno está hablando una promesa a nosotros, a la casa de Israel, cuando dice, cuando yo reúna a la casa de Israel de entre los pueblos, porque estamos dispersos hoy en día, donde han sido dispersos, y sea santificado por ellos a la vista de los goí.
de las naciones. Entonces, aquí viene la promesa, diferente a la promesa que se le da al Taningadol. La promesa para nosotros es habitarán. Para el Taningadol hay reducción y habrá destrucción, incluyendo a su séquito, es decir, a sus seguidores. Pero para quienes decidan ser parte de Israel, habitarán. ¿En dónde? En la tierra que di a mi siervo Jacob. Es decir, la tierra prometida a Abraham. Versículo 26. Y vivirán con tranquilidad. Todo lo contrario a la aflicción que le espera a quienes sigan al dragón. En ella, dice la escritura, edificarán casas, plantarán viñas y estarán seguros cuando yo ejecute justicia. Elohim significa justicia. ¿Contra quién? Contra todos aquellos que los despreciaron por doquier. Y aquí llega un llamado, si tú en tu interior desprecias al pueblo de Israel, el Eterno mismo está hablando aquí. Por eso hay que bendecir, ¿sí? Bendiga a Israel porque usted mismo hace parte de ese pueblo. Bendiga a Israel. Ese es el mandato que el Eterno nos ha dado. Aquí el Eterno está hablando de una profecía en paralelo con la destrucción del el Tanín Gadol. Aquellos que decidan seguir al Tanín Gadol serán arrastrados, ¿cierto? Seguirán llevados en cautividad y luego destruidos. Esa es la profecía que está en Ezequiel 29 y también en Apocalipsis 20, ya la leímos. Pero para aquellos que decidan aceptar al Dios de Israel, seguir su instrucción, que es la Torá, y aceptar al Mesías como el Salvador. Aquí está la promesa. Habitarán seguros en la tierra que yo les daré. Vivirán con tranquilidad en la tierra prometida al mismo Abraham. Esa palabra habitarán es la palabra yashab, que significa morar, permanecer o casarse. De hecho, la palabra yashab también implica casarse. Tiene mucho sentido con las bodas del Cordero que nos habla Apocalipsis. Apocalipsis, Juan no estaba pensando en otra cosa sino en yashab, en una boda. Por eso aquí puse una imagen de una virgen a punto de casarse junto con las doncellas, de la cual Yeshua habló una parábola muy interesante en donde está a punto de cumplirse esta profecía. Tú y yo, que aceptamos al Mesías, que aceptamos ser parte del pueblo de Israel, tenemos esta promesa, Yashab, no de ser despreciados, no de ser humillados, no de ser destruidos, sino de permanecer. Allí está la diferencia. Dice Apocalipsis 21, el 2 al 4, justo después de la destrucción del Tanín Gadol, del gran dragón y sus seguidores, aquí Juan vio algo extraordinario. Dice, vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Habrá una nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Muy interesante. Donde vive Dios, la ciudad parecía una novia vestida para su novio, lista para encontrarse con su novio. De hecho, nuestro amigo Jairito tiene un tema muy interesante sobre algunos de los símbolos que implican la Nueva Jerusalén. Sigue diciendo aquí 21:3, y oí que del trono salió una fuerte voz que decía, aquí es donde qué, donde permanece, donde vive Elohim con su pueblo. Elohim vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. La misma palabra, Yashab, permanecer. ¿Qué diferencia en las promesas que hay para aquellos que decidan seguir al Eterno y aquellos que no? Las dos simientes. Sigue diciendo, ellos serán suyos para siempre. En efecto, dice, Elohim mismo será su único Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Lo decimos cada mañana y cada tarde a nuestros hijos. Versículo 4. Él secará sus lágrimas. Qué hermosa promesa. Y no morirán jamás. Al Tanín Gadol, a la gran serpiente y su séquito, hay destrucción y hay muerte por fuego, dice la Escritura. Pero aquellos que sigan al Eterno, él mismo secará sus lágrimas, no morirán jamás, tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni a sentir dolor. Qué hermosa promesa, porque lo que antes existía
ha dejado de existir. Es decir, será una nueva era. Habrán cielos nuevos y tierras nuevas prometidos por el mismo Eterno. Después me dijo, ya todo está hecho. Yo soy yo soy el principio y soy el fin. El que tenga sed, y aquí viene la promesa para ti y para mí, el que tenga sed a cambio de nada, es gratis, le daré beber el agua de la fuente de vida eterna. El agua que nos habló Yeshua, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos. Primera de Juan nos dice que el Señor nos adoptó. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos, hijos. Y aquí el Eterno recuerda su promesa. Serán mis hijos y yo seré su Elohim. Pero los cobardes, aquí viene el recordatorio de los que no sigan al Eterno, ni a su Torá, ni tengan la fe del Mesías, a los que no confíen en mí, a los que falten de confianza, falten de fe. Y aquí habla algunas características que la misma Torah nos habla. Los que matan, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los que practiquen brujería, los que adoren dioses falsos y mentirosos. Le recuerda también la consecuencia. Los lanzaré al lago donde arde el azufre en llamas, y allí quedarán de mí, y allí quedarán separados de mí para siempre. Es decir, hay dos caminos, como siempre lo muestra la Torá, especialmente en Deuteronomio: el camino de la vida y el camino de la muerte. En el camino de la vida permaneceremos, viviremos y nuestro Dios será nuestro, o sea, viviremos con él. Pero en el segundo camino hay llamas ardando en fuego y separación eterna, dice el Señor, separados para siempre de mí. Por eso el Eterno en Éxodo 29, eh, versículo 45, dice, yo viviré. Hermoso versículo. Yo, Shakán, nuevamente, yo habitaré. Lo que el Eterno quiere, habitar entre los israelitas, en tu casa y en mi casa. Y yo quiero ser tu Dios. Sigue diciendo el Eterno, así ellos se darán cuenta de que yo soy Yud Hei Bab Hei, el Dios de Israel que los sacó de Egipto, ese Dios que quiso habitar con Adán y Eva, como lo vemos allí en la primera imagen. Por causa del pecado, el Eterno descendió en una fiesta Shavuot, en el Pentecostés, descendió y entregó su carta de matrimonio, su Torá, pero también Él quiere habitar con nosotros para siempre. Su juicio y su promesa se cumplirán. Ya se cumplió. En el caso del faraón se cumplió y se cumplirá sus promesas, sus profecías escritas también en Apocalipsis. La pregunta es, para ti y para mí, ¿dónde queremos habitar? ¿Quieres habitar confiadamente con el Eterno en la tierra prometida cuando se cumpla el juicio y la promesa? ¿O quizás quieres estar en medio de fuego? Creo que la segunda opción no nos gusta tanto. Por eso el Eterno nos invita a permanecer en Él, permanecer todos los días de nuestra vida. De hecho, traigo aquí el Salmo 27, Salmo precioso de David, precioso. Por eso quizás de David se dijo que él tenía el corazón del Eterno. Una sola cosa le pido a Adonai, precioso, para que tú lo hagas en tu oración personal. Es lo único que persigo, dice David, y es habitar. ¿Dónde quieres habitar? Y David dice, yo quiero habitar en su casa. David se está refiriendo al templo, por supuesto. El Eterno mismo nos ha dado un templo. Yeshua dijo, yo soy el templo que será destruido en 3 días. Aquí David dice, yo quiero habitar en su casa todos los días de mi vida. Y quizás David no solo estaba pensando en su vida de los 70 años que vivió hace bastantes años, sino también él estaba pensando en la eternidad. Él quería pasar esa eternidad contemplando, dice, contemplando la hermosura del Señor y recrearme en su templo.
¿Dónde habitarás? El Eterno presenta siempre dos opciones. La Torá nos muestra los dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. ¿Dónde habitarás? El Eterno hace la promesa hoy. Vamos a orar. Abba, gracias por tu palabra que es fiel y segura. Palabra que has cumplido, Señor. Has cumplido tus promesas. Y a través de la Escritura, Señor, como lo vemos allí, son ciclos, Señor, que nos muestran el devenir del futuro. Lo que ha sido, también será. Gracias, Señor, porque abres a nuestra mente dos caminos. Hay un camino y en seguir el Tanín Gadol, despreciar al Eterno, despreciar a su pueblo, a su instrucción y a su Mesías. Donde hay un fin esperado, está escrito ya en nuestras Biblias. Señor, pero también existe el otro camino al cual queremos seguir, anhelamos a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestro pecado. Y es estar, es permanecer, es participar de las bodas del Cordero. Por eso, Señor, aceptamos con humildad, aceptamos al Mesías Yeshua, aceptamos, Señor, la instrucción que nos has dado a través de la Torá. A veces parece difícil, Señor, entender y hacer lo que tú nos pides. Nos pides hacer, amar a nuestro prójimo, descansar en el Shabbat, nos pides recrearnos en el Mesías Yeshua, ayudar a quien necesite, dar a quien necesita de nuestra mano, participar de las fiestas del Eterno. Parece a veces algo difícil, Señor, pero son tus caminos que son incomprensibles porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Por eso decidimos hacer y después en el hacer entender, Señor, tu voluntad que es perfecta. Queremos ser parte de tu pueblo, Señor. Aquí estamos. Decidimos ser injertados en el olivo natural para participar de la rica savia, de la raíz que es el Mesías y poder, Señor, permanecer. Por eso, Señor, queremos que estas promesas sean nuestras, de permanecer para siempre, de que tú seas nuestro Dios y habitar en la tierra todos los días de nuestra vida contemplando la hermosura, Señor, de tu santidad. Anhelamos eso. Gracias, Señor, por tu palabra en este día y lo agradecemos por los méritos de el nombre Ben Yeshua Hamashiach. Amén y amén. Bendiciones a todos los que nos siguen, los que están aquí reunidos. Una bendecida semana para todos.